Bueno, en este segundo video vamos a hablar de cómo pulir nuestra obra de arte, de cómo revisarla, de cómo afinarla. La escritura como proceso y en general cualquier escrito que hagamos tiene un proceso que se resume en escribir, leerse y reescribir. Eso es finalmente lo que se hace. Uno escribe, se lee, se escucha cómo suena y transforma para mejorar el escrito. Ese en síntesis es lo que significa la escritura como proceso. Este proceso es un proceso artístico, como piensen ustedes una obra de arte, digamos una pintura. Entonces el artista lo que va observando el cuadro, va limpiando, va poniendo otra pincelada, va oscureciendo aquí, va poniendo más luz allí, va poniendo otro color allí, ¿cierto? Va observando y evaluando y transformando su obra. O el escultor también se va quitando partes, quizá va poniendo otras en otro lugar, cosas que estaban en un lado las pone en otra. Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer con nuestro texto. Eliminar, cambiar, transformar, quitar de un lado y poner al otro. Vamos a trabajar como un artista, refinando esa obra que ya creamos en principio como un borrador. Bueno, yo que soy de una generación previa de los computadores, a cuando ya los computadores integraron completamente a nuestra vida, me gusta el trabajo sobre lápiz y papel. Y me parece que tener una primera versión manuscrita y luego para transcribirla al computador nos permite un ejercicio de revisión. ¿Sí? No me gusta trabajar de una vez en el computador, aunque haya quienes los hagan así. Sin embargo, me parece que el ejercicio de transcribir, de pasar de manuscrito al computador, ya es un ejercicio de revisión, palabra por palabra. Entonces, bien pudiéramos decir que la transcripción en sí ya es un ejercicio de revisión y de mejoramiento de la obra. Quizá la clave más importante para el proceso de revisión de un escrito es leerse en voz alta. Coger su texto y leerse a sí mismo en voz alta como si usted fuera el escucha o el lector y no el escritor, ¿sí? Evaluarlo desde afuera para ver cómo se escucha, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se está escuchando esto que estoy escribiendo? ¿Esto cómo pudiera sonar mejor? ¿O esto sí me gusta? Sí, entonces leerse en voz alta quizás es la idea más importante para el ejercicio de revisar. Y una derivación, digamos, de esta técnica de leerse en voz alta es escucharse también por otros, que otros le lean a usted y que otros incluso también le manifiesten sus apreciaciones. Y usted anota las apreciaciones de sus compañeros, de aquel que, del que lo está leyendo y verifica si le parece a seguir ese consejo o no. Pero leerse en voz alta fundamentalmente es el ejercicio más importante para revisarse. Bien pudiera utilizarse un dispositivo electrónico también, leerse y luego escucharse, ¿no? Ahí, digamos, hay múltiples maneras de utilizar esta técnica de leerse en voz alta para mejorar los propios escritos. Ahora bien, ya sea que usted se esté leyendo en voz alta o en voz baja, usted va identificando elementos para cambiar de su texto. Inmediatamente que los identifique, vaya o al papel, si está haciéndolo sobre papel, o en el documento del procesador de texto, y haga los cambios, ¿cierto? Y vuelve y léase. Entonces cambie la palabra, modifique el texto, cambie la organización en función de lo que usted vaya considerando. Entonces, ya sea que lo haga en el papel, que le permite unas posibilidades, usted dice, por ejemplo, con el lápiz, esta idea la voy a pasar para acá con una flecha, tacha esta otra, escribe sobre aquella, o al margen escribe una idea. Importante recordar aquí el ejemplo de, ¿sí? Allí usted va pudiéndolo hacer, o que lo haga en el procesador de texto también, donde ya, por ejemplo, cambiaría inmediatamente la palabra, simplemente la quita y la pone la otra, o copia, corta este fragmento y lo pone en aquel lado porque le parece que es más coherente que esta idea esté pegada a esta, o elimina esta otra porque ya se está diciendo. Entonces lo siguiente ya es empezar a pulir la obra en función de esa lectura que usted está haciendo, reescribir. Tipos de cambios posibles. Consideren esto para que piensen en las posibilidades que tienen ustedes también para revisar su texto y de cambiar su texto y mejorarlo. Habrían dos tipos de cambios que pudieran hacerse en un escrito. Cambios en el contenido y cambios en las formas. Cambios en el contenido implica cambios en las ideas.
Entonces eso significa, por ejemplo, adicionar nuevas ideas. Usted escribió, leyó su texto y se le ocurrió una idea adicional. Allí hay un cambio en el contenido, hay una idea nueva. O puede que usted encuentre una idea que diga, no, esta idea no suena bien aquí, o no va, o sobra. Entonces, elimina la idea. O puede encontrar una idea y usted dice, no, en lugar de esta, la cambio es por otra. Entonces, respecto al contenido, usted puede incluir nuevas ideas, eliminar ideas o cambiar unas ideas por otras. Y respecto a la forma, son cambios que no implican cambios en el contenido de las ideas, sino en la forma en que usted muestra esas ideas. Entonces, por ejemplo, cambios en la forma como nueva redacción. Usted no cambia la idea, pero la redacta de manera diferente, ¿cierto? Otro puede ser la corrección ortográfica. Son la misma idea, pero hay un mejoramiento en la forma, que en este caso sería la ortografía. Cambios de número, de género, de persona, ¿no? Usted encuentra que hay un error o hay una incoherencia respecto al número o al género o a la persona, ¿sí? Digamos que escribió el sustantivo masculino y el adjetivo fue femenino, ¿cierto? O puede colocar, por ejemplo, nuevos puntos apartes. Un párrafo completo le parece que es muy extenso, o le parece que ya hay dos ideas centrales, entonces los divide, crea dos párrafos de uno solo. O puede ser al contrario, dos párrafos que estaban separados los junta, o dos ideas que estaban distantes la una de la otra son unidas. O un cambio en el formato también, si usted está escribiendo en el documento de Word, le parece que hay que resaltar esta idea con negrilla o con cursiva, o que esto tiene que estar resaltado con el subrayado, ¿cierto? O cambio en la ubicación, este párrafo que era el tercer párrafo lo vuelve el quinto, o el que era el séptimo párrafo cree que va mejor de segunda. Entonces son cambios en la forma, ¿cierto? Y hay un tercer tipo de cambios que puede dar origen a cambios en el contenido y cambios en la forma, y que son cambios en las palabras. ¿Sí? Usted adiciona un término nuevo o una palabra nueva. Por ejemplo, lee algún párrafo y le parece que a ese le está faltando esta palabrita, este adjetivo, este sustantivo. ¿Sí? Adiciona palabras o términos nuevos o quita palabras o términos allí, ¿cierto? Que en algo modifican el contenido y en algo modifican la forma también. Bueno, luego de que usted ha hecho todas estas modificaciones, vuelve y relee. Siempre estamos en un proceso de relectura del texto y reescritura, hasta que finalmente usted lee desde el inicio hasta el final y dice, ya, así lo dejo, así estoy satisfecho, así me parece que está bien. Una pregunta que uno debería hacerse allí es, ¿el propósito que se había colocado al inicio de la obra, cuando empezó este proceso, cree que se consiguió? ¿El tema que quería tratar fue tratado y los objetivos propuestos fueron logrados? ¿Se siente satisfecho con esta obra? Leamos el decálogo para escribir un texto, que es el resultado de una investigación de tesis de maestría sobre la metacognición y la escritura. Dice así, decálogo para escribir un texto, o exigencias escriturales básicas para un estudiante. Un texto es mejor si tiene un propósito que comprometa al escritor. Un texto es mejor si tiene un propósito que comprometa al escritor. Un texto es mejor si el propósito o tema es claro y puntual. Si no es un tema grande, vago, general, sino muy definido, muy puntual, muy específico. Un texto es mejor si hay conciencia de un lector real. Sí, si usted hace una tarea y usted cree que nadie lo va a leer, allí hay mucho menos entusiasmo al escribir. Pero cuando usted sabe que está escribiendo un texto que luego va a pasar al concurso municipal de oratoria para exponerlo, allí cambia el compromiso con ese texto.
Un texto es mejor si hay lectura previa del tema. Es decir, mientras más lea usted sobre el tema, investigue en internet, hable de ello, reflexione, pues más enriquecido va a salir el texto. Un texto es mejor si tiene planeación, ¿cierto? ¿Recuerdan? Si uno planea y dice que quiero que vaya primero, que vaya segundo, cómo se va a desarrollar la organización, la exposición de las ideas. Un texto es mejor si se revisa al final leyéndolo todo, ¿cierto? La relectura final desde el principio hasta el final. Y un texto es mejor si se revisa a medida que se escribe, ¿sí? O sea, no, usted va a escribir un párrafo, pero inmediatamente también revisa el párrafo. Un texto es mejor si se hacen más versiones. Indudablemente, mientras más se practique algo, mientras más se trabaje sobre una obra, pues los resultados tienen que ver reflejados esa mayor cantidad de tiempo y mayor dedicación de trabajo. Un texto es mejor si el autor se ayuda de herramientas tecnológicas. Entonces, si usted no es muy experto en la ortografía, revise la ortografía con su texto. O revise algo de la gramática que lo permite, de la coherencia entre sustantivos y adjetivos. Bueno, este es el decálogo para escribir un texto. Diario personal, con frases desordenadas, muchas que no son exactas, páginas no numeradas, sin nombre ni titulares, solo efectos personales, páginas en blanco. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos que me ayudan a vivir. Mi diario personal, con una página en blanco que no he sabido escribir. Mi diario personal, tan pequeño y tan legal, donde viven los recuerdos entre manchas de carmín. Mi diario personal, con una página en blanco que he guardado para ti.